¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de comunicación. Hoy vamos a trabajar el tema Elaboro un díptico que contiene mi propuesta de acciones prácticas para mitigar el calentamiento global. Durante esta experiencia hemos aprendido que el efecto invernadero natural es muy beneficioso para nuestro planeta porque mantiene un clima adecuado en la Tierra. Pero actividades humanas o actividades realizadas por los seres humanos, como por ejemplo la tala de árboles, la quema de basura, el mal manejo de los residuos sólidos, el dióxido de carbono que botan las fábricas y muchas actividades más han potenciado los gases del efecto invernadero. Y esto ha traído como consecuencia el calentamiento global. Y a la vez esto trae el cambio climático. ¿Qué consecuencias está trayendo el cambio climático? Las olas de calor, las olas de frío. Hay fechas que hace mucho calor, como también hay fechas que hace demasiado frío. La sequía, las inundaciones, los deshielos y muchas consecuencias más. Por eso, en esta actividad vamos a plantear algunas acciones para mitigar los efectos del calentamiento global. Por lo tanto, el propósito de esta actividad es elaborar un díptico. Tú vas a elaborar un díptico con tu propuesta de acciones prácticas. ¿Para qué vas a elaborar el díptico? Para poder mitigar los efectos del calentamiento global en la biodiversidad y la salud. Y vas a considerar el destinatario, el propósito y el sustento. Es decir, tu propuesta de acciones tiene que estar sustentada, argumentada. ¿Qué debes lograr al realizar esta actividad? Número 1, planificar y organizar la información de tu díptico de propuesta de acciones para mitigar el calentamiento global. Y ahí vas a considerar el destinatario, el propósito y el sustento. Número 2, elaborar un díptico tomando en cuenta lo que has planificado. Y 3, revisar el díptico utilizando una lista de cotejo para luego realizar tu versión final. Empezamos. ¿Qué vas a necesitar para que puedas elaborar tu díptico? Sobre todo debe tener 3 cosas importantes: las acciones prácticas, ámbitos. ¿Dónde vas a desarrollar o dónde se puede desarrollar esas acciones prácticas que vas a proponer? ¿En el ámbito familiar o en el ámbito de la comunidad? Tú tienes que darte cuenta dónde se puede desarrollar. Y tercero, tienes que darle un sustento teórico, es decir, tienes que fundamentar por qué se debe realizar esas acciones prácticas. Tienes que fundamentar tus acciones a partir de lo que identificaste entre las causas del calentamiento global y sus efectos en la biodiversidad y la salud. 3 cosas que no debes olvidar y que debe estar dentro de tu díptico. Luego tienes que ver si lo vas a hacer de manera física, y para eso vas a necesitar algunos materiales como plumones, reglas, lapicero, entre otros. O de repente lo vas a hacer de manera digital, y para eso necesitarás un dispositivo y herramientas digitales para que puedas elaborar tu díptico. Antes de elaborar el díptico, lo primero que tenemos que hacer es planificar y así poder organizar la información. La primera pregunta: ¿qué vamos a escribir?
se refiere al tipo de texto. ¿Qué vamos a escribir? Un díptico. Y un díptico es un texto expositivo. Pregunta 2. ¿Para qué vamos a escribir? Es decir, el propósito de mi díptico. ¿Para qué vamos a escribir? Para asumir una posición de defensa, con acciones prácticas de conservación y protección a nuestro planeta. Ese es el propósito, que las personas que lean el díptico asuman una posición de defensa, de protección a nuestro planeta. Pregunta 3. ¿Quiénes leerán el texto? Es decir, ¿quiénes van a ser el destinatario o los destinatarios? ¿Quiénes van a ser? Sobre todo será tu familia, tu comunidad, también tus compañeros, tu profesor o profesora, entre otros. Pregunta 4. ¿Sobre qué escribiremos? Es decir, el tema, se refiere al tema. ¿Sobre qué vamos a escribir? Sobre unas propuestas de acciones. Eso está claro, ¿verdad? Y esas acciones deben promover la conservación de la biodiversidad y la salud de la familia y la comunidad. Y así poder reducir. Con esas acciones se va a poder reducir los efectos del calentamiento global en la biodiversidad y la salud, teniendo en cuenta las actividades que realizan las personas. ¿Qué me está diciendo acá? Que para yo proponer las acciones debo tener en cuenta qué actividades realizan las personas que está conllevando al calentamiento global. Pregunta 5. ¿Cómo lo presentaremos? Se refiere al formato. ¿Va a ser de manera física o de manera digital? Si es de manera digital, habíamos visto que vas a necesitar quizás de una tableta, de una computadora, una laptop y también de herramientas como el Canva, por ejemplo. Pero yo voy a poner que voy a necesitar una hoja bond o lo voy a presentar en una hoja bond porque va a ser de manera física, no lo voy a hacer de manera digital. Esto es libre. Si deseas, tú lo puedes hacer de manera digital. Ahora, vamos a organizar el contenido del díptico. ¿Qué va a ir dentro del díptico? ¿Qué título tendrá tu díptico? ¿Recuerdas el díptico de la actividad anterior sobre las lluvias intensas? El título era Recomendaciones ante peligros, ¿no?, de las lluvias intensas. Y eso es lo que de eso trataba ese díptico. Y tomando como referencia eso, yo le voy a poner a mi díptico este título: acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. La otra pregunta: ¿cuál será tu eslogan? ¿Qué eslogan le vas a poner a tu díptico o a toda la información que vas a poner ahí? Y este va a ser mi eslogan: juntos por un mundo mejor, ¿no? Que me quiere decir que debemos actuar todos en equipo, todos juntos, para mejorar nuestro planeta. La otra pregunta es: ¿qué imagen le pondrás? Igual, tomando referencia el díptico de la actividad anterior, debe ser grande. Y sobre todo, yo le voy a poner una imagen donde está la Tierra con algunas acciones prácticas que voy a mencionar. ¿Por qué voy a poner en la imagen algunas acciones prácticas? Para que la persona que vea, ¿no?, la portada, lo primero que va a ver es eso, algunas acciones prácticas, ¿no?, de lo que yo voy a hablar. Aparte que se tiene que relacionar con mi título. Esa imagen se tiene que relacionar con mi título. Por eso que voy a poner una imagen donde esté la Tierra con algunas acciones prácticas. ¿Qué otra información debo ir organizando?
¿Cuáles serán las acciones que vas a proponer y en qué ámbito se va a desarrollar? Eso es importante. Recuerda que tu díptico tiene que tener eso, las acciones, en qué ámbito vas a desarrollar y también el sustento teórico. Cada acción tienes que sustentarlo. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esta información? Nosotros ya hemos estado elaborando en actividades anteriores. Por ejemplo, en la actividad que hemos hecho, que llevaba como título El mal manejo de los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global, en esa actividad tú completaste un cuadro. Ahí planteaste algunas acciones y también hiciste su fundamento. Esa información te va a servir para tu díptico. Otra actividad que hemos hecho es cuando planteaste algunas acciones prácticas de mitigación, de adaptación y de resiliencia. Ahí también habías puesto en qué ámbito se puede desarrollar, la familia o la comunidad. No solamente hiciste eso, también sustentaste, habías dado algunos argumentos para las acciones prácticas que habías planteado. Todo eso te va a servir el día de hoy. Y esa actividad se llama o tiene como título Defino y sustento las acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. En esa actividad hiciste todo esto. Y todo eso te va a servir el día de hoy. Vamos ahora al cuadro. Con toda esa información vamos a completar estos cuadros y que luego me va a servir para hacer mi díptico. ¿Cuáles serán esas acciones? La primera, usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Y esto lo voy a desarrollar o estoy planteando que se debe desarrollar a nivel familiar. Y aquí está el sustento. ¿Por qué debemos usar bolsas de tela? Porque los plásticos al degradarse o descomponerse emanan metano a la atmósfera, que es un gas del efecto invernadero. Otro, clasificar los residuos sólidos. Y estoy proponiendo que se debe realizar a nivel de familia y comunidad. ¿Por qué debemos clasificar los residuos sólidos? Porque permiten que estos materiales de desecho puedan ser reutilizados, lo cual es favorable para la conservación del ambiente y el cuidado de la salud. 3. Mejorar el uso de energía usando focos LED antes que los focos incandescentes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos usar focos LED? Porque la duración es 50 veces más larga, es decir, duran más. Y el calor que transfiere al medio ambiente es mucho menor. Otra acción que se está proponiendo, usar energías renovables, como los molinos de viento, los paneles solares. Y esto se propone a nivel de comunidad. ¿Y por qué debemos usar estos tipos de energía? Porque no emiten sustancias tóxicas ni contaminantes del aire y reduce el uso de combustibles fósiles, ¿no? Ya que cuando se usa estos combustibles emiten dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un causante del calentamiento global. Aprovechar al máximo la luz natural, quiere decir la luz del sol. Apagar y desenchufar los artefactos eléctricos que no usamos. Por ejemplo, no dejar el cargador, ¿no? del celular ahí conectado. Apagar los televisores si no se está usando, la luz, entre otros. ¿Y por qué? Sabemos que para todo esto se necesita electricidad. ¿Y quiénes generan electricidad? Las centrales hidroeléctricas. Y ellos producen la emisión de partículas de metano a la atmósfera.
y el metano es más poderoso que el dióxido de carbono. El metano contribuye mucho más al calentamiento global. Esto sería mi sustento. ¿Por qué debo realizar esta acción? Otro, reforestar los bosques o sembrar árboles en lugares que no hay. Esto se puede hacer a nivel familiar y también organizarnos en la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué debo realizar esta acción? Porque los árboles absorben el dióxido de carbono del ambiente y genera oxígeno. Y así vamos a mejorar la calidad del aire. Construir instalaciones y obras más seguras para la población, como por ejemplo muros de contención en la ribera de los ríos, evitar construir en zonas de huaico, y eso se tiene que realizar a nivel de comunidad. ¿Por qué? Porque así haremos frente y podremos resistir los peligros de los fenómenos naturales. Y el último que he puesto es usar más bicicletas que los carros. Esto se puede realizar a nivel familiar. ¿Por qué? Porque los carros emiten dióxido de carbono. Y así tú puedes ir agregando otras actividades. Pero recuerda que las actividades o acciones que vas a proponer tienes que mencionar en qué ámbito se va a desarrollar y cuál es el sustento. No solamente vas a poner las acciones, sino que tienes que sustentar. Con todo esto, yo ya puedo completar mi díptico. Ahora sí, voy a elaborar mi díptico. Aquí voy a diseñar, voy a ver qué tipo de letra usaré, el tamaño, los colores. Aquí ya es de acuerdo a tu creatividad. Y voy a empezar por la portada. La información yo ya lo tengo porque ya organicé. Mi título, yo había dicho que voy a poner acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global. La imagen, yo había mencionado que voy a poner el planeta con algunas acciones prácticas que seguramente lo voy a mencionar también cuando hago mi propuesta. Mi eslogan, que ya lo había hecho, y también es importante que pongas el autor. Como yo soy el autor de este díptico, voy a poner mi nombre. Ya tú, cuando elaboras tu díptico, ahí en la parte de abajo pones tu nombre. Recuerda, título, una imagen. La imagen tiene que relacionarse con el título. Acá dice acciones prácticas. Por eso que estoy poniendo algunas acciones. Tu eslogan y el autor. La número 4, que sería la contraportada. ¿Qué voy a poner acá? Como yo te estoy orientando del díptico que hemos visto en la actividad anterior, ahí en la contraportada puso un concepto de lluvias intensas y algunas responsabilidades que tienen las autoridades. Con ese guía, entonces yo voy a poner también un concepto del calentamiento global y algunas consecuencias, algunos efectos más resaltantes del calentamiento global, para que la persona que vea mi díptico pueda conocer qué es el calentamiento global y cuáles son esos efectos más resaltantes. Y así también mis acciones prácticas estén justificadas. ¿Por qué es que debemos realizar esas acciones? ¿No? Por todos estos efectos. Ahora voy a hacer la parte central, lo más importante, el corazón de mi díptico, que es la propuesta de acciones. Tú lo puedes colorear, diseñar a tu gusto. Yo aquí voy a poner un subtítulo que diga propuesta de acciones, ¿no? Donde da a entender que todo lo que voy a mencionar acá son las propuestas de acciones y lo voy a acompañar de una imagen.
¿De dónde voy a sacar estas propuestas? Ya lo tenemos. Está aquí. Aquí está la acción, el sustento y en qué ámbito se va a desarrollar. En el momento de poner en mi díptico, yo lo voy a unir, lo voy a poner como uno solo. Por ejemplo, usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico porque, ¿no? Voy a continuar, los plásticos al degradarse o descomponerse emanan metano. Veamos. De esta manera quedó mi propuesta de acciones. Y aquí está, mira, usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Esta es la acción que he propuesto. Y aquí está el sustento, porque los plásticos al degradarse o descomponerse emanan metano. Igual acá, mejorar el uso de energía usando focos LED antes que los focos incandescentes. Esta es la acción y aquí está el sustento, porque el calor que transfiere al medio ambiente es mucho menor. Y así cada uno de ellos tiene la acción y el sustento que lo he puesto como uno solo. ¿Qué más faltará? A cada propuesta le he acompañado de una imagen, pero falta algo más. ¿En qué ámbito se va a desarrollar? También tiene que tener tu díptico. Esto de acá se va a desarrollar en el ámbito familiar, así que le voy a poner con un icono. Acá está, el icono de la familia. Esta propuesta se va a desarrollar en el ámbito familiar y también en la comunidad. Así que el icono va a ser esto de acá, varias personas. Igual acá esto a nivel de familia, el de acá a nivel familiar, esto a nivel de comunidad, así que le pongo este icono. Y el de acá a nivel familiar. De esta manera ya quedaría completo mi propuesta de acciones. La acción, el sustento y en qué ámbito se va a desarrollar. Ya las imágenes son un complemento. Luego revisarás tu díptico con estos criterios. ¿El título tiene relación con el tema? ¿El tema cuál es? Que tú plantees, que tú propongas acciones. Ese díptico tiene que tener propuestas de acciones. ¿El título tiene que ver con eso? Otro, el título tiene relación con la imagen. Es muy importante que tu imagen tiene que reflejar lo que dice tu título. En la presentación se comunica el propósito para el cual fue elaborado. ¿Cuál es el propósito? Que tú plantees acciones para reducir los efectos del calentamiento global. ¿Esas acciones reflejan eso? Tus propuestas de acciones menciona en qué ámbito se puede desarrollar, ya sea familiar o a nivel de comunidad. Cada propuesta de acción tiene sustento teórico, el por qué debemos realizar esa acción. Las mayúsculas y los signos de puntuación se usan adecuadamente. Todo esto tienes que verificar en tu díptico. Luego de revisar tu díptico harás tu versión final. Cuando ya tengas tu versión final, comparte tu díptico con tu familia, tu comunidad y tu escuela. Es importante que ellos sepan qué estás proponiendo y por qué. De esta manera seguro quedará tu díptico con tu diseño, con tus propuestas, seguramente con un concepto, con algunos efectos del calentamiento global y otras más que quizás has agregado. Pero sobre todo, tu díptico debe tener tu propuesta de acciones sustentadas y en qué ámbito vas a desarrollar. Hemos terminado el trabajo de hoy. Cuídate mucho y te espero en la próxima actividad.